Benjamín Garza. Bienvenidos a una edición más en Contraste. Hoy es viernes 4 de agosto del 2017. Lo invitamos para que nos acompañe sin saco, sin corbata, ahora todo va a ser sin camisa, que estamos perdiendo la seriedad en este programa, la mera verdad. No, como estaba lloviendo, pues la mera verdad, así como dijimos, vámonos como si fuera fin de semana. Con Tomo Castilla, Lic. Muy buenas tardes, de nueva cuenta, Pablo. Hace mucho que no te veía. Sí, ¿no? El día de ayer. Ok, dice, llamadas de ayer, excelente programa, no me lo pierdo, mañana, saludos de David Reyes, esto fue ayer, ¿verdad? Ok, Pablo, el caso que comentas de una violación en donde el acusado optó por el juicio abreviado, esto no necesariamente significa que le van a reducir la pena al acusado, es una facultad del Ministerio Público reducir hasta 1/3 de la pena mínima. Este mecanismo de aceleración es necesaria para no colapsar el sistema y tiene sus ventajas, una de ellas sería no revictimizar a la víctima, sobre todo cuando se trata de un menor. Si el fiscal cuenta con un testigo el cual sabe que el juicio puede caer en contradicción o ese testigo ya no lo encuentran, si llegan a la etapa del juicio oral pudiera perderse el juicio, es decir, absuelven al acusado. De Sánchez y Abogados. ¿Cierto esto? Totalmente de acuerdo, Pablo, pero antes de empezar ese tema, quisiera, si me permites, mandarle saludos al licenciado Daniel Olivas Beltrán. Adelante. El maestro, a Heriberto Campos Durán de La Placita y al joven Jordan Gómez, que me pidieron que lo saludara. Jordan Gómez es un joven activista a propósito de enchiladas. Ahorita te voy a comentar cuál es la labor del que tiene que ver con esto, con este tema. Sí, mira, efectivamente lo que es el juicio abreviado es un mecanismo de aceleración para que no se colapse el sistema. Fue creado como varios mecanismos que existen en la ley y la idea es que el imputado acepte la responsabilidad y no llevarlo a un juicio y llegar a un juicio, pues su nombre lo dice, un juicio abreviado. Pero lo que se le da al imputado para que acepte esa responsabilidad, bueno, es como idea, como estímulo, es la idea de que se reduzca la pena en 1/3, efectivamente. También es evitar la revictimización, no solamente de menores de edad, sino de víctimas de delito sexual, ¿no? Sobre todo víctimas de delito sexual, que son los llamados delitos de exposición, donde se expone el honor de la víctima al escrutinio público, a los medios de comunicación, etcétera. Entonces, esa es una de las esenciales ideas. Coincido perfectamente con los abogados. Es la idea de la creación. No es malo. Ayer hablábamos del hipergarantismo. Fíjate bien. Sí, pero antes de continúes, va a ser muy interesante el hecho de que hagamos un programa más adelante, ya me dirás tú a quién puedo invitar, para hablar cuánto nos cuestan los presos que están dentro de los cerezos. Claro que sí, el día que tú gustes lo hacemos. Esa es una de las ideas por las cuales se arribó a este sistema acusatorio adversarial. Reducción de costos en el sistema penitenciario, reducción de costos en el sistema judicial. Bueno, en el sistema judicial tengo mis dudas porque es un sistema más caro, el sistema acusatorio adversarial. Otra de las ideas es garantizar la reparación del daño de la víctima. También tengo mis dudas. Actualmente nos estamos dando cuenta que tú te ves involucrado en un accidente de tránsito terrestre y llegas a un acuerdo reparatorio con el imputado, con el que te chocó, y es una lata, es un problema hacer que te pague. Cobrarle, es un problema. Entonces, deben de establecerse mecanismos para realmente garantizar el pago de la víctima. Como en algún momento decía, un fiador, alguien garante que deje una garantía. Si no tiene dinero la persona que tuvo el accidente, bueno, pues que se haga valer de un medio de garantía. Entonces, hay mecanismos que se deben de establecer. Ayer que hablábamos del hipergarantismo, yo te decía, coincido con Alonso Ulises Méndez, que se debe hacer una revisión en este sistema acusatorio, que es un muy buen sistema. No digo que el garantismo sea algo malo, al contrario,
Luigi Ferraioli decía que para que pueda darse una sociedad debe existir cierto nivel de garantismo. ¿Hasta dónde podemos o debemos darle garantías a un culpable? Ahí el problema, mira, nos encontrábamos en un sistema, y ahorita lo comentaba yo con una persona de aquí afuera, y estoy haciendo una colaboración para La Crónica que hablo de esto. Nos encontramos anteriormente en un sistema de justicia donde vivíamos en un nivel de garantías mínimo, te detenían por cualquier cuestión, cualquier persona era responsable hasta que se demostrara lo conducente. Si tú venías con alguien te daba raite y detenían a esa persona y esa persona traía drogas, pues eras presunto responsable y tú tenías que acreditar tu inocencia. Ahora con este sistema existe la presunción de inocencia, prevalece la presunción de inocencia. Bueno, pero vamos de un sistema de mínimas garantías o nulas garantías a un sistema hipergarantista. Pero esa presunción de inocencia está haciendo que batallemos no que batallemos, que vuelvan a reincidir los delincuentes al no comprobarles inmediatamente su culpabilidad. No es eso tanto, fíjate, no es la presunción de inocencia, no es el sistema acusatorio adversarial, no. El tema es la aplicación de la ley, que se debe de cambiar la forma de castigar al delincuente. Anteriormente la pena, yo les decía a mis alumnos, la pena era el medio de coacción psicológica. Mediante la pena persuadías al delincuente para que no delinquiera. Era la amenaza psicológica. Tú sabías que si robabas ibas a la cárcel, que si matabas a la cárcel. Entonces era un medio de coacción. La cárcel actualmente ya no es un medio de coacción. Decía Alonso Ulises Méndez que más del 70% de los individuos que detienen son reincidentes. O sea, bueno, yo diría, entonces, ¿qué está fallando ahí? ¿La pena o los mecanismos para la ejecución de la pena? En este caso, el sistema penitenciario. Las cárceles están rehabilitando, readaptando, reeducando al delincuente. Es mi pregunta que yo haría. Yo creo que no. Si una persona sale de la cárcel y vuelve a delinquir, significa que no salió readaptado, no salió reinsertado a la sociedad. Es un individuo... Alonso decía que el 70%. Y es un tema muy delicado. Él toca sin querer, yo creo que no lo hizo intencionalmente, toca una llaga y habla de que hay un problema en el sistema penitenciario. Si el 70% de las personas que son detenidas vuelven a reincidir, significa que parte del sistema está fallando. Ahora, ayer decíamos... ¿Cómo mides eso? Bueno, yo me doy cuenta de la reincidencia de los delincuentes, porque agarro al mismo babocete una y otra vez. Y ahí digo, a ver, lo he metido al bote 10 veces por ratero. Sí, así es. Pero ¿cómo medir lo que suceda dentro de un cerezo en cuanto a la rehabilitación? Mira, fíjate bien, en Baja California, y hay que decirlo, somos de los estados más avanzados en cuanto al sistema penitenciario. Ha avanzado y ha cambiado muchísimo. A mí me tocó todavía... ¿El pueblito de Tijuana? El pueblito, mi papá fue director de allá, te lo comenté en los años 80, 82. No estaba en su apogeo. Me tocó cuando, fíjate, el fin de semana, los viernes salíamos de clases, iba en aquel entonces una patrulla de la Policía Judicial del Estado por nosotros, nos llevaba hasta Tijuana y ahí nosotros nos quedamos el fin de semana adentro de la cárcel, en un departamentito que tenía mi papá. Ahí nos quedamos y me tocaba ver cómo vivía la gente ahí y todo lo que se platica y se ve en las películas creo que se queda corto. La gente había restaurantes, había tiendas, había refaccionarias, había casas de cambio, había casas de cambio. En serio, te lo digo porque a mí me consta. Bueno, la cuestión es que ahí había cero readaptación, cero rehabilitación, cero reinserción social, cero, nula totalmente. El sistema penitenciario, hay que decirlo, avanzado. Que no hemos llegado al culmen, al punto máximo de la rehabilitación, y eso pues lo está diciendo el director de Seguridad Pública Municipal. Si están deteniendo gente que es reincidente, significa que el sistema penitenciario, y como otros, no nada más el sistema penitenciario, te decía ayer también, la prevención, la procuración de justicia, pero sobre todo, fíjate, algo que, perdón que te interrumpa, los controles sociales formales e informales, la escuela. Vemos un video en las redes de una profesora que a cambio de calificaciones tiene relaciones sexuales con sus alumnos de secundaria. O sea, este tipo de situaciones inconvenientes, vemos la degradación de la sociedad, nos matiza la degradación de la sociedad, Pablo.
Con eso yo te puedo escenificar hasta qué grado la sociedad ha fallado. ¿Ha venido a afectar de una u otra manera el Internet en todo ese tipo de situaciones? Todo. La excesiva, así como hay hipergarantismo, hay hipercomunicación. Ahorita cualquier persona, ves al niño que tenemos aquí enfrente de nosotros, tiene acceso a las redes sociales, tiene acceso al Internet, tiene acceso... Y desgraciadamente la comunicación pues no está controlada, no está tan rigurosamente controlada, es libre, ves de todo. Ves niños de 5, 6, 7 años con teléfono. Te metes al Facebook y ves cualquier tipo de barbaridad que te puedas imaginar. Y un niño tiene acceso a todo ese tipo de conductas, ves ejecuciones en vivo, ves todo tipo de violencia. Pero ayer decías de no ser extremista en Sí, los casos. claro. Ok, un reincidente ha violado, lo metieron a la cárcel por violación, sale, vuelve a violar. ¿Lo castro? No, mira, no, claro que no. Digo, de esos son los extremos, Es pero... lo que yo hace ratito te hablaba. Vamos de un Estado de Derecho donde vivimos en un nivel de garantías mínimo o nulo a un estadio super hipergarantista. Tenemos que buscar un punto medio, Pablo. Es lo que yo te hablo. El Estado, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, por ejemplo, tú me hablas de un violador reincidente. Ahí hay que voltear a ver también a la víctima. Dentro de la victimología, y la persona que habló debe conocer el tema, hay algo que se llama víctima reincidente. Y no significa que esta víctima esté buscando quien la viole, no. Ni que la viole el mismo tipo varias veces, no, tampoco. Significa que esta persona tiene factores endógenos, factores exógenos, factores de atracción para la victimización. Significa que esta persona tiene que cambiar algo en su personalidad porque atrae la victimización. Así como hay factores repelentes que repelen la victimización, hay factores impelentes que atraen la victimización. Hay personas que tú las ves y dices, esa persona jamás la han asaltado, jamás la han secuestrado, jamás le han robado un penny. Pero, bueno, porque esta persona tiene ciertos factores repelentes que la hacen repeler la victimización. Pero hay personas que todos los días la asaltan o todos los días, todas las semanas sufre de algún tipo de delito. Bueno, esas personas atraen y existe. Son fenómenos victimológicos reales. Totalmente. Que a la persona que asaltan una vez la pueden asaltar 10 veces. No dije eso. Dije que hay personas que tienen factores de atracción, factores impelentes, que atraen la victimización. Y bueno, hemos estado, fíjate bien, y yo lo he dicho siempre, tenemos una moneda llamada delito y siempre estudiamos una cara, la cara del delincuente, pero no nos vamos al otro lado de la cara que es la víctima. Y la víctima forma parte de la ecuación del delito. Entonces tenemos para poder combatir, yo les decía ayer, el problema del delito es un problema muy complejo. Si estamos atacando el delito, fíjate bien, nada más por las consecuencias y no nos vamos a las causas generadoras, que las causas generadoras pueden venir del criminal y pueden venir de la víctima, esto no se va a solucionar. Esto se tiene que pensar con cerebro. Pero a lo que estás diciendo ahorita, yo puedo decir, por ejemplo, alguien antes en las casas dejábamos la puerta abierta, dejábamos la bicicleta afuera, no le poníamos seguro a las puertas. Dormía uno con las puertas abiertas. Eso es parte ahorita del saber. A cómo está la delincuencia, si yo no pongo rejas en mi casa, puedo ser parte de esa... puedo ser partícipe de que fíjate, me roben. O puede ser un factor en contrario. Si pones rejas, alarmas, eso puede pasar un ladrón y decir, aquí algo tienen bueno, algo están escondiendo, algo están resguardando, algo están cuidando. Y eso puede ser un factor impelente, puede ser un factor de atracción. O sea, lejos de repeler la victimización, pasas por una casa pues descuidada, así, con unas puertitas abiertas, dices, pues no guarda nada, no hay nada que robarles. En cambio, pasas por una casa muy bien resguardada. Mira qué ladrón tan inteligente. Pues la delincuencia es cada día más sagaz y hay que reconocerlo, más inteligente. Ayer te comentaba, hay ladrones, y lo sé porque me ha tocado entrevistarlos, hay ladrones que saben hasta qué monto robar, porque ellos saben que si se exceden de ese monto, la penalidad va a ser mayor, no van a alcanzar un beneficio. Ellos ya saben que arriba de 5 años no alcanzan beneficios. Sustitución de la pena corporal, ellos ya saben hasta cuánto pueden robar y qué pueden robar. De hecho, saben más que muchos abogados. Muchísimo, ¿no? Hay verdaderos peritos en el derecho. Ok, dice el licenciado, tema del despojo y la posesión, cuando hay una propietaria y la consecuencia, consecuencia quiere despojar a la propietaria y para interponer la denuncia del despojo debe presentar documentos que acrediten la propiedad.
Germán Rosas. No le entiendo yo, tal vez tú. A ver. Felicitación por el programa, Pablo, queremos superar de 1 hora. María Soto, gracias. ¿Qué fue lo que pasó con la verificación vehicular? ¿Sigue trabajando todavía, Moisés? Todavía se lo siguen pidiendo. Para el licenciado Castillo, un fuerte abrazo del licenciado, del contador Rubén Valdivia. Un abrazo a don Rubén Valdivia, Dejamos una buen pausa amigo. rapidito y ahorita regresamos con más en esto que es En Contraste. Compito para ganar y por ello invierto en innovar, entrenar y en el mejor equipo. Así como yo, las empresas compiten para ganar tu preferencia, ofreciéndote así más y mejores productos y servicios a un mejor precio. La COFESE trabaja para que las empresas compitan intensamente y tanto tú como todos disfrutemos de estos beneficios. Competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Un México mejor. Es competencia de todos. Me estoy tratando el corazón, la diabetes, la hipertensión y el sobrepeso. Cuando yo vine aquí pesaba 120 kilos, tenía mucha depresión. Ahorita estoy pesando 92 kilos. Gracias a las nuevas instalaciones de equipamiento del Hospital Nacional Homeopático, sus médicos calificados atienden a más pacientes que buscan tratamientos alternativos, que son eficaces, humanitarios y sin efectos secundarios. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Fábrica, transformamos cualquier material en el diseño que tú imagines. Somos líderes en fabricación de todo tipo de mobiliario para restaurantes y de gran resistencia y personalizados. Construimos partes para vehículos, talleres, oficina, hogar, anuncios, desde un pequeño spinner personalizado hasta un escudo nacional gigante. Conoce nuestra tienda donde vas a encontrar increíbles muebles para el hogar. Además está ubicada en San Luis Río Colorado, Sonora, calle 26 y Carranza, o puedes visitar la página de Hospital Celular, donde encontrarás los doctores que te solucionarán problemas para tu equipo celular, tablets y laptops. Reparaciones express y desbloqueos. Te entregamos tu equipo el mismo día. Además, accesorios y los mejores smartphones. Si no tenemos lo que buscas, te lo conseguimos. Negocios de celulares hay muchos. Profesionales, solo nosotros. Visítanos en nuestras dos ubicaciones: Plaza La Cachanilla, local 4G por la puerta 2, y Plaza Juventud 2000 frente a la ley. Hospital Celular te espera. Bueno, ok. Dice, lo que hace falta es un buen programa apoyado por una red de psicólogos, tanto dentro como cuando salen de la cárcel. Programa especial para trabajar con maquiladoras, porque les piden carta de no antecedentes penales, la señora Lucía. Totalmente de acuerdo. Es parte de la reinserción social, eso que comenta. Señora Andrea León, de San Luis Río Colorado, Sonora. Saludos a todos de San Luis Río Colorado. Felicitación a Pablo. Dice, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo su invitado. ¿Cómo sería tener gente valiente como los hay en el Canal 66, pero aquí en San Luis? Ponga una televisora en San Luis y nos vamos para allá. Ok, íbamos a hablar no de garantías, de las medidas cautelares. Sí, mira, ahorita que comentabas primero, hice una pregunta, tema del despojo y la posesión. Cuando hay una propietaria y la concesionaria quiere despojar a la propietaria, que para interponer la denuncia del despojo debe presentar documentos que acrediten la propiedad o la posesión. Sí, siempre, ¿verdad? ¿no? Eso es parte. Sí, te comentaba que hay las llamadas medidas cautelares, o antes llamadas medidas de protección o medidas de seguridad, han causado gran estupor en la sociedad. Te digo,
debe prevalecer la presunción de inocencia en todos los casos, aunque no esté de acuerdo la señora que habló con nosotros para acá felicitar tu programa, debe prevalecer, en eso se basa. Yo llego, mato un pelado, tú me viste, en eso tengo que comprobar que... recordemos antes, te repito, en el sistema de antes, y eso así era, si por ejemplo tú ibas a mi casa de visita, yo te invitaba y yo tenía droga ahí, llegaba la policía, nos deteníamos, te pregunto a ti, ¿tú eras responsable por eso? No. Claro que no, pero bueno, para el sistema anterior había una presunción de culpabilidad y tú tenías que probar que eras inocente. Ahora no, ahora hay una presunción de inocencia y así en eso está basado el sistema de justicia, en la presunción de inocencia. Se crean las llamadas medidas cautelares o antes llamadas medidas de protección, medidas de seguridad. Estas medidas cautelares o medidas de protección, Pablo, que se establecen en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, van desde la presentación periódica ante el juez, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores, la prohibición de salir del país o de algún lugar determinado, el sometimiento al cuidado y vigilancia de determinada institución, la prohibición de concurrir a determinados lugares o visitar personas, la prohibición de convivir o acercarse a alguien, la separación inmediata del domicilio, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye el delito a servidores públicos, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional. Todo eso se puede aplicar. Hasta la prisión preventiva, que es la última medida cautelar que establece el 153, también conocida como la última ratio, la última razón. ¿Por qué no a todos los delincuentes, o no a todas, perdón, a todas las personas que presumiblemente cometen delitos se les aplica prisión preventiva? Por lo que te estoy diciendo, Pablo, porque partimos de la idea de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Para que tú puedas decir, y se considera la presunción de inocencia, y esto no lo digo yo, señora, no me acuerdo cómo se llama, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prisión preventiva es considerada como una pena anticipada. Es decir, si yo estoy diciendo que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y te aplico a ti una prisión preventiva, te estoy juzgando y te estoy aplicando una pena de forma anticipada, sin ser juzgado, oído y vencido. Todos deberían de llevar su proceso en libertad desde ese punto de vista. Así es. Tú recordarás en el sistema americano, cualquier persona, pues es el sistema que adoptamos, el sistema anglosajón, el common law, cualquier persona que comete un delito allá, que reúne ciertas características, que es ciudadano, que no existe igual que aquí, evidencia alguna de que se va a evadir de la acción de la justicia, que no va a poner en riesgo el proceso, que no va a poner en riesgo a la víctima, a los testigos o a la sociedad. Todas esas personas son acreedoras a una caución, a una fianza, a una garantía, que es una medida cautelar. Sí, aquí se utiliza lo mismo, hay fianzas. Igual hay, pues, te lo acabo de decir ahorita, garantía económica es la llamada fianza o caución. Caución significa garantía. Entonces, cualquiera de estas medidas te las puede aplicar el juez, una o varias. Lo único que no puede hacer es poner la prisión preventiva y ponerte otras. La única que te puede poner con la prisión preventiva es el embargo o la inmovilización de activos. Obviamente, para la aplicación de medidas cautelares, quien las solicita es el Ministerio Público, las puede solicitar la víctima, las puede solicitar el representante legal al juez, pero tiene que manifestar el objeto, el motivo de la medida cautelar y debe de estar fundado. Ok, yo estoy solicitando para Pablo Brizuela que le inmovilicen sus recursos económicos del banco, pero ¿por qué? No nomás porque si no... Tengo que fundar, tengo que motivar por qué motivo estoy solicitando eso. ¿En qué va a repercutir en el proceso que yo le pida la inmovilización de sus activos? Pero es lo que no entiendo. A ver. Yo robo, me meto a robar una casa, me agarro corriendo, suelto las cosas, me llevan con el juez y el juez dice no le puedes comprobar la fragancia famosa, entonces vamos a darle un proceso en libertad. Pero a la semana siguiente me vuelven a agarrar robando en otra casa. Y me vuelven a soltar, que es lo que la gente está criticando ahorita. Un mismo ratero 3 veces ante el juez está llevando el proceso en libertad, 3 procesos en libertad, cuando la ley se supone que la segunda vez que cometes el delito ya no te pueden dar llevar el proceso en libertad. Efectivamente debe haber una revisión, es lo que decíamos nosotros, y inclusive lo dijo Alonso Méndez, cuando haya reincidencia delictiva, estas personas que cometen varios delitos y que están reincidentemente cometiendo, es el llamado delincuente habitual, Pablo,
estas personas que están constantemente cometiendo delitos. Bueno, a estas personas se les debe, por eso son 13 medidas cautelares, se les debe restringir las medidas cautelares y bueno, el juez ya analizará si con su conducta representa un peligro para la sociedad y lo establece la propia legislación. Si él con esa conducta representa un peligro para la sociedad, el juez puede dictar prisión preventiva. Lo que pasa aquí, Pablo, es que esas 13 medidas cautelares que van de lo más simple hasta la prisión preventiva quedan al arbitrio del juez. El juez es el que decide. Ojo, la prisión preventiva nada más la puede solicitar el Ministerio Público. Todas las demás medidas cautelares, te dije, las puede solicitar el Ministerio Público, la víctima o su representante legal. Ok. Dice, abogado, ¿está a favor de la cervecería Alberto Peña? Le dice García, ¿cómo vive en su casa? Que si estás a favor de la cervecería. Okay. Dice, felicitación a Pablo por el programa, señor Cavada, media hora más del programa. Ya me salió brujo el licenciado Castilla, sabe todo, el señor Pérez. Y dice, también hay rateros que traen a sus licenciados para que les indiquen cuánto pueden robar. José Gaitán. Lick, muchas gracias. No más rápido, pedirle a la sociedad que se involucre en el tema de la seguridad. Para eso están los comités de participación ciudadana, los comités de seguridad pública, como el que encabeza nuestro amigo Alejandro Vázquez, a quien le mandamos saludos. Y como encabeza Jordan Gómez. ¿Verdad? Ok, gracias, Lick. Ándale, que estés bien. Nos esperamos el próximo lunes aquí. Ay, perdón, en Contraste. Se te salió el gallito.